buenas. Desde lo más profundo de mi corazón. Buenas. Desde lo más profundo de mi corazón. Hola, jóvenes, buenas tardes. Hola, profe, buenas. Buenas. Buenas, buenas. Hasta que se rieron. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Usted? Bien. Igual. Apuradísimo. Su depa. ¿Cómo? Su depa. ¿Ya despertaron ahora sí? No, profe, todavía no. Todavía no, ya son las 2:07, ya tienen que estar despiertos. Sí, ya. Después de este grito, ¿quién no va a despertar? No sé. Quién sabe, pero yo no. Ok. Bueno, entonces, antes que nada, gracias por haber pues podido conectarse a esta hora. Como les mencionaba en el WhatsApp, tengo complicaciones personales para poder dar las actividades, bueno, las sesiones en la mañana. Y funciona con todos mis grupos, o sea, desde las 8 de la mañana tengo algunas situaciones y me desocupo hasta las 12 del día. Entonces ahorita me estoy viendo un poquito presionado y apretado en cuanto a tiempos y horarios y clases por esta cuestión. Entonces, primero que nada, pues, nosotros tenemos clase de 10 a 12, ¿verdad? Clase de 10 a 12. Sí, profe. Entonces, el día de, bueno, esta semana, tenemos clase hoy martes, Lunes, martes y jueves. perdón, lunes, martes y jueves. Entonces, el día jueves, a ustedes ya, pues el día miércoles, el día miércoles y el viernes, pues no les afecta tanto porque no tenemos clase, pero el día jueves sí. Entonces, yo les quería preguntar, por lo menos para este día jueves, ¿cuál es su disponibilidad para tomar la clase en un horario diferente? Igual puede ser de 2 a 4, porque veo que, bueno, al parecer la mayoría está como un poco disponible, o si hubiera otro horario en el cual ustedes tengan disponible para aquellos que no puedan tomar la clase. Yo puedo de 4 a 6, profe. Es que el jueves yo al menos tengo clase de mecánica de 2 a 4. ¿Ok? Sí. Yo también tengo orgánica. Pero... De 2 a 4 tiene orgánica. Sí, pero bueno, el jueves creo que también tenemos clase de computación algunos. Ah, no, perdón, estoy confundiendo día, No. parece. O Sí, podría perdón, ser estoy también, confundiendo día. bueno, no sé si usted pueda el viernes. El viernes, bueno, al menos yo nada más tengo una clase de programación, porque el jueves pues sí está como que un poco más difícil, más apretado el horario. Sí, de hecho es lo que les iba a comentar. Puede ser, nos falta, bueno, de esta semana la sesión del día jueves. Puede ser en día miércoles, en día jueves, en día viernes, o si lo prefieren en día sábado. Si lo prefieren en día sábado, ahí ya depende pues, de su disponibilidad. Si Yo el es en sábado sí no día, puedo, profe. si es en día, déjenme checar. Si es en día sábado, perdón, si es en día viernes, igual no habría ningún inconveniente, pudiera ser de 10 a 12 en día viernes. Pues creo que ese horario está mejor. Yo por mi Sí. parte no tengo nada. Yo creo que el viernes está bien ahí, como dice, de 10 a 12, porque Sí, el viernes viernes de yo 10 a tengo... 12. Ajá, porque Sí, sí, yo, los por escucho. ejemplo, creo que vemos algunos que tenemos clases en la tarde. Yo sí tengo clase de 2 hasta las 8, corrido, el viernes, pero de 10 a 12 está bien. Ok, entonces, ¿a todos les parece bien viernes de 10 a 12?
Sí. Sí, Ok, perfecto. profe. Déjenme lo anoto de una vez aquí para que no se me olvide. Viernes de 10 a 12. Ok. Solamente es esta semana, ¿eh? Solamente es por esa semana. La siguiente semana, que ya sería nuestra última semana de clases, ya sería en el horario normal, de 10 a 12. Ok, entonces recuerde que también la siguiente semana es el examen. Es el examen para que comiencen a repasar, a estudiar y todo esto. Ya les había comentado, al parecer. Si no mal recuerdo, ya les había comentado. Temporada de hacerse bolita. Sí, ¿verdad? Es hora de hacerse bolita. Entonces, hemos visto hasta el momento ejercicios de ácido base, fuertes y débiles. Hemos visto estos dos. En la clase del día lunes vimos estandarización, por ahí buscaron unos conceptos para poder entender la estandarización, los platicaron, los estuvimos platicando y nos quedamos, porque creo que nada más pudimos revisar creo que 2 preguntas, ¿no? No, profe, con nosotros no vimos nada de eso. No, profe, no vimos nada de eso. No, nada. ¿Seguros? Sí, de hecho, Ayer creo que nos no dijo que nos tuvimos iba a mandar una clase. actividad, El pero ya no jueves nos dejó pasado nada. solo vimos débiles, ácidos y bases débiles. No, ay, ¿a poco no vimos esto? Se lo No. juramos. No, de hecho ayer no tuvimos clase, profe. Ay, sí es El cierto, me estoy martes. confundiendo con el otro grupo. Ok, cierto. Vimos dudas de ejercicios de la serie de ácidos débiles o fuertes, ¿cierto? Yo tampoco. Entonces, sí vimos, bueno, ¿qué es lo último que vimos entonces? Sí, eso de ácidos y bases Es débiles. la presentación de La ácidos y bases débiles. presentación. La presentación. Ok, la presentación. Entonces, bueno, ¿ya tuvieron oportunidad de poder revisar sus series? De resolver los ejercicios. Son poquitos, son 8 por cada serie más o menos. ¿Por qué? Sí. Porque si tienen dudas, pues es el momento de externarlas. Vamos a revisarlas tanto para las dos series, para los fuertes y para los débiles. Entonces, si tienen dudas de los ejercicios, en cómo se realiza, en la interpretación o en el cálculo, lo podemos checar ahorita. Porque la actividad que vamos a hacer, pues es relativamente sencilla, rápida. Entonces, no sé si tengan dudas. ¿No? ¿O están revisando? Estoy revisando, profe. Ok. Les doy tiempo para que revisen. Yo tengo duda en la serie de ácidos y bases débiles. Ujú. El ejercicio 3. Ejercicio 3, ¿nos los puede compartir, por favor? Sí. Ustedes son del grupo 2203, ¿verdad? Sí.
Prof, Dígame. yo también tengo duda en el 8 de ácidos y bases fuertes. También vaya preparando su archivo para que lo podamos checar. ¿Ya se ve? Ya. Ah, es en el 3 y mi duda es eso de la solubilidad. Yo lo manejé cancelando las unidades. Bueno, sí. Dividiéndolo entre su masa, su peso atómico para pues obtenerlo en moles y así quedaría mol sobre litro y pues la concentración molar. Pero no sé si esto si esté bien ese razonamiento. Sí está bien, porque para empezar, los únicos datos que les dan es la solubilidad, pero le dice que esa solubilidad está en 2.9 gramos por cada litro. Entonces, ahí ya tiene también el volumen. Como no le están dando ningún volumen en el cual se está disolviendo, pues consideramos que es 1 litro. Entonces, le dan el valor de la constante. Y pues bueno, usted puede obtener de la tabla periódica o de algún otro medio la masa molar del ácido benzoico. Con ese ejercicio que usted hace ahí, bueno, con ese factor de conversión de la solubilidad con la masa molar, obtiene la molaridad, justamente porque las unidades que quedan son mol de ácido benzoico por cada litro. Entonces, el 0.223 molar es la concentración inicial que se tiene de ese ácido. Entonces recordemos que el ácido benzoico es un ácido débil y por lo tanto entonces tenemos que conocer la cantidad que se va a disociar en el equilibrio y la que va a quedar de ácido en el equilibrio. Entonces en su tablita está bien indicado. Para el ácido benzoico serían 0.237 menos X, para el benzoato X y para el ion hidronio X también. A ver, aquí tiene su K. XX. Ok. Según yo, su procedimiento es correcto también. Al final le va a quedar una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática va a tener 2 raíces. Ocupamos la raíz positiva. Y con eso le da que el valor de X o de la concentración al equilibrio tanto para el ion benzoato como para el ion hidronio es 1.21 por 10 a la menos 3. La concentración del ácido benzoico es 0.0225 molar. Y le piden el pH 2.91. Sí, está bien. Ok, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? Lu, Adelante, presente, por favor. bueno, es que como es pregunta teórica, pues no sé si estuvo bien mi razonamiento, pero se le enseño. Es en el problema 8 y aquí es donde no sé si hay que involucrar eso del desplazamiento del equilibrio químico. Dice, ¿qué sucede con la concentración de iones OH cuando se agrega una base fuerte al agua?
¿Qué sucede con la...? Ok, aquí usted para este ejercicio no les dan pues otros datos. Entonces, vamos a suponer que tenemos un vaso que tiene ahí iones hidroxilo, tal vez hidróxido de sodio, ¿no? Que finalmente ahí lo que nos importa son los iones hidroxilo. Entonces, si en ese vaso tenemos iones hidroxilo, ¿qué le va a pasar a la concentración total de iones hidróxido cuando se agregue una base fuerte al agua? Entonces, ejemplo de una base fuerte. ¿Cuál sería el ejemplo de una base fuerte, Celsin? Ahí su compañera nos está poniendo en el chat el HCl. El ácido clorhídrico, ojo, el ácido clorhídrico no es una base, es un ácido. ¿Vale? Entonces el problema dice, ¿qué le sucede a la concentración de iones OH cuando se agrega más base fuerte al agua? El hidróxido de boro o el hidróxido de bario. Ayer que están las 6. Ajá, el caude. De boro. Su compañero, José, está poniendo ahí en el chat hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte, el hidróxido de potasio es una base fuerte, el hidróxido de estroncio es una base fuerte, el hidróxido de bario es una base fuerte. Entonces, al ser una base fuerte, ¿qué es lo que tienen todas en común? Que al ponerlas en disolución acuosa, todos estos iones OH que tienen las bases fuertes, pues ¿qué le va a pasar al entrar en más contacto con iones OH? ¿Qué le va a pasar a la concentración de iones OH cuando se agregue más base fuerte al agua? Ah, ya, es lo de la disociación completa o total. Sí, ¿y qué más va a pasar? La alcalinidad va a aumentar. Exactamente, la alcalinidad va a aumentar, porque si yo ya tengo iones OH en el vasito, yo ya tengo iones OH aquí en este vasito, y después, aquí yo ya tengo iones OH en este vasito, y después le voy a agregar más iones OH, ¿qué va a pasar con la concentración de los iones OH? Pues va a incrementar todavía más, es decir, como decía su compañera Anaí, la alcalinidad todavía se va a hacer más grande, ¿sí? Aquí nada más hay que razonar eso. Ahora, cuando yo agrego esta concentración de iones OH, ¿qué va a suceder con la concentración de los iones hidronio? Va a disminuir. Exactamente. Entonces, si está incrementando la concentración de iones OH, va a incrementar la concentración de iones OH. Ahí disculpen los malos trazos, no soy tan bueno ocupando el mouse en la pantalla. Entonces, ¿qué le va a pasar a la concentración de los iones H3 o más o de los iones hidronio? Lo voy a poner así, ¿eh? Entonces, en este caso, la concentración de los iones hidronio va a disminuir. Y entonces, ¿qué sucederá con el pH de la disolución? ¿Va a ser básica? Va a ser básica, es decir, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta el pH. ¿Por qué? Porque entonces el pH va a ser más o menos, voy a ponerle, ¿no? Como está excediendo la cantidad de iones OH, va a ser de 8, un rango, por poner un rango, de 8 a 14. O sea, ese es el único razonamiento que tienen que hacer. ¿Qué pasa si una concentración inicial de OH le agrego más base fuerte?
incremento la cantidad de iones OH, por lo tanto aumenta la concentración de iones OH, disminuye la de los iones hidronio y por lo tanto el pH de la disolución va a incrementar, es decir, se va a hacer más básica, teniendo un pH entre 8 y 14. Ah, ok, vale. ¿Mm? Nada Va, más. gracias. De nada. ¿Alguna Sí, otra duda? sí, ¿No? Sí, profe, yo en la 5 de bases fuertes, nada más es en la escritura de la disociación. Ok, presénteme o el problema para checar la reacción de disociación. Era en bases débiles, pero es esta. En bases Aquí en la de, débiles. ajá, es en la hidroxilamina. Aquí sería en esta parte del hidroxilo, porque encontré algunas disociaciones que a veces escribían el hidroxilo al inicio y otras veces lo escribían como lo tenía así. Entonces quería Ah, ok. saber que si hay alguna diferencia o es lo mismo. Es lo mismo. No importa que primero escribamos OH, NH. Bueno, es lo mismo, pero hay que tener en cuenta cómo se escribe. Porque aquí hay que seguir ¿Llevan química orgánica? No, inorgánica. Ok, profe. Ok, llevan inorgánica. Entonces, así como usted lo tiene escrito aquí, es correcto. Pero también se puede escribir al revés. Aquí se los voy a anotar. También se puede escribir así. OH. Pero aquí sería... No, es al revés, al revés. Creo que esas... Otra opción es escribirlo así. HO NH2. O hay otros que lo escriben así. HO H2 N. O sea, esas son dos maneras diferentes de escribirlo. Esta, la segunda que les puse aquí, es respetando las reglas de cómo se enlazan los hidrógenos con los oxígenos o los hidrógenos con los hidrógenos. Pero la segunda también es válida, pero es poco común. Entonces, la que usted colocó o la que está acá arriba, que voy a colocar ahorita en amarillo, del recuadro amarillo, son correctas cualquiera de las dos. Ahora, ustedes no tendrían problema en eso. Lo que sí hay que tener en cuenta es lo siguiente, porque por el momento aquí usted me está representando la reacción de disociación como NH3OH con un signo positivo. Bueno, todo eso se convirtió en un catión y me está poniendo aparte el OH. Algunos de sus compañeros, no sé si así lo han hecho o no, muy seguramente escribieron lo siguiente. Tienen aquí su reacción de NH2OH más agua, pero aquí en el equilibrio, algunos me pusieron lo siguiente. El NH4 más OH menos. Y si hacen esto, resulta que entonces la estequiometría aquí tienen que colocar un 2. Algunos me colocaron esto porque creen que el NH2 aquí se rompe o se disocia. Se disocia el NH2 del OH. Resulta que aquí no ocurre esto porque en todas las bases que tienen por ahí grupos aminos, es decir, NH2,
todas esas bases que tienen un NH2 tienen unidos a un OH, resulta que ese enlace es de tipo covalente. Entonces, como es un enlace covalente, no puedo disociarlo así porque sí. Supongamos el hidróxido de sodio es un enlace iónico. Entonces, como el hidróxido de sodio es un enlace iónico, al colocarlo en agua lo puedo disociar, pero la hidroxilamina o la metilamina o la cadaverina son enlaces covalentes los que tienen. Entonces, yo no puedo decir que el NH2 se va a desprender del OH. Es decir, siempre van a estar juntos. Entonces, lo que les puse en azul es incorrecto. Lo correcto es como se los puso su compañero Saúl. ¿Sale? Ahora, Saúl, ¿por qué puso ahí NH3OH más OH? ¿Cuál fue la razón de que pusiera NH3? Vean que estamos pasando de Por NH2. el agua, Ah, para que nada, por los dos hidrógenos del agua. O sea, le pasé ok. uno a acá Ajá. y el otro, pues, aquí el del hidroxilo. Nada más porque sí, porque quiso. No, y aparte, o sea, ese es mi razonamiento, y aparte le digo que investigué la disociación y, o sea, sí también encontré que Ok. así estaba escrita. Ok, ya lleva dos. Una es de su razonamiento, que el primero que dijo, pues porque tiene agua le quitó, pues eso no es tan válido, ¿eh? El segundo que dijo que lo investigó y que porque así lo encontró, pues tampoco es tan válido. El tercero y que nadie me ha dicho, y que es muy importante, es el que va a fundamentar lo que usted encontró y lo que me está diciendo en su razonamiento. Pero ¿por qué de NH2OH, o sea, de hidroxilamina, paso a NH3OH, que finalmente ese es un catión? ¿Qué característica tiene la hidroxilamina? La hidroxilamina es una ¿qué? Base. La hidroxilamina es una base. ¿Qué tipo de base? ¿Una base de Arrhenius o una base de Bronsted-Lowry? De los dos, ¿no? ¿Por qué de los dos? A ver, Pues José Antonio, dígame por qué piensa porque que la en las dos, hidroxilamina en las dos teorías, las bases tienen OH, ¿no? no es cierto. En una teoría se manejan el H más y el OH, pero en otra teoría únicamente se manejan los H más. ¿Cuál creen que sea la razón? Entonces Una es de base, Arrhenius. Sería de una Bronsted base, Lowry, ¿no? a ver, de ahí. Pelea. ¿De Arrhenius o de Yo digo Bronsted-Lowry? que de Bronsted porque acepta. Sebastián nos dice que es una base de Bronsted-Lowry porque acepta protones. Ujú. Entonces, según la ecuación que está suponiendo su compañero Saúl, es correcta. Sí está bien escrita esa ecuación de disociación. Ahora, justamente yo le preguntaba que en qué se basó para escribirla así, y me dijo dos cosas que hasta el momento no tenían sentido porque no había entendido usted eso. La hidroxilamina y generalmente todas las bases que tienen un grupo amino, o sea, un grupo NH2, NH3 o NH, son bases de Bronsted-Lowry. ¿Y por qué son bases de Bronsted-Lowry? Cuando ustedes lleguen a química orgánica, van a darse cuenta que todas las bases que tienen por ahí un grupo amino, en el nitrógeno van a tener un par electrónico disponible. Ahí espero que se alcance a ver los dos puntitos rojos que estoy poniendo encima del nitrógeno. Esos dos puntitos rojos que estoy poniendo encima de la letra del nitrógeno,
es un par electrónico disponible que tienen todos los grupos amino. Entonces, ¿qué pasa? Este grupo amino va a robarle, bueno, o ese par electrónico va a ser el responsable de quitarle un hidrógeno al agua. Y entonces, como le va a quitar un hidrógeno al agua, pues va a pasar de NH2 a NH3OH. Y justamente como esta hidroxilamina ya no tiene este par electrónico disponible porque ya lo ocupó para enlazarse con el hidrógeno, es por eso que adquiere esta carga positiva. Porque dense cuenta que la hidroxilamina aquí no tiene carga negativa o tiene carga positiva. Digamos que de cierta manera es como neutro, llamémoslo así. Es como neutro. Pero nosotros sabemos, y bueno, si no lo sabían, ya lo saben, que todos los grupos amino tienen un par electrónico disponible. Y entonces es por eso que de NH2 pasa a NH3. Cuando ya está como NH3, ya no tiene pares electrónicos disponibles. Como ya no tiene pares electrónicos disponibles, entonces esta carga del más es la carga que tendría el nitrógeno, pero se representa para todo el compuesto. Aquí la única diferencia en la escritura es que tiene que poner lo siguiente. Como esa carga es para todo el compuesto, aquí debemos de poner un corchete. Un corchete y la carga positiva fuera de este corchete. Porque toda la hidroxilamina ahora es un catión. Entonces ya no es una base. Entonces la hidroxilamina es la base y el catión es el ácido conjugado. El agua sería nuestro ácido y el OH la base conjugada. ¿Ok? Y entonces la responsable de imponer el pH, pues va a ser, ¿quién va a ser el responsable de imponer el pH? ¿Va a ser la hidroxilamina o el OH? El OH. El OH, entonces el que impone el pH es esta especie, el hidróxido. Entonces, ojo con esa parte. Tienen que revisar si es una base de Bronsted-Lowry o es una base de Arrhenius. En este caso es una base de Bronsted-Lowry. ¿Sale? Y creo que todo lo demás está bien. Profe, Dígame. es que no recuerdo qué hubiera No les- pasado si, que no recuerdo qué hubiera pasado si en el caso de que fuese una base de Arrhenius, o sea, que no fuese de Bronsted-Lowry, sino de Arrhenius. Y bueno, no específicamente con la hidroxilamina, pero pues, ¿cómo sería el caso? El caso no sería tan complicado, porque según la definición de las bases de Arrhenius solamente tenemos el NaOH y se disocia en iones sodio y en iones OH, nada más. Ahí, en ese caso, hablándose de una base de Arrhenius, las bases de Arrhenius no ganan protones, acuérdense, las bases de Arrhenius liberan iones hidroxilo. Entonces, yo pudiera haber planteado que esta hidroxilamina se separaba en iones NH2 y en iones OH, pero eso es incorrecto, porque la estoy tratando entonces como una base de Arrhenius, y no, es una base de Bronsted-Lowry por el par electrónico que tiene en el nitrógeno. No sé si... De hecho, los ejercicios creo que no viene ninguna... Casi todas las bases débiles tienen un grupo amino. Y las bases fuertes tienen grupos OH unidos a estroncio, a bario, a calcio, a bismuto, a hierro. Entonces, por lo general, las bases fuertes son de Arrhenius y las bases débiles de Bronsted-Lowry. Pero o sea, el pH se seguiría midiendo con respecto del OH, o sea, en el caso, por Sí, sí, ejemplo, sí.
Ya Sí. ok, Sí, vale. el pH se sigue midiendo. No importa que no importa que los ácidos o las bases sean fuertes o débiles. Siempre el pH se va a medir en función de los iones hidronio o en función de los iones hidroxilo. Pero recuerde que cuando estamos hablando de una base o estamos trabajando con bases, primero calculo el pOH y después calculo el pH, porque siempre nosotros medimos y expresamos el pH, nunca el pOH, pero sí se solicita. Aquí su compañero Eric nos pregunta que si en este caso entraría lo de ácido y base conjugada. Sí, sí entraría en este caso, porque la hidroxilamina sería nuestra base. Le voy a poner aquí base, una B toda fea. La hidroxilamina sería la base y el NH3OH sería el ácido, toda fea, el ácido conjugado. Mientras que el agua sería el ácido, el HA, y el OH sería la base conjugada. ¿Sale? Entonces aquí tenemos ya los dos pares. Tenemos esto con esto y esto con esto. ¿Mm? Ahí tenemos los pares conjugados ácido-base. Aquí dice que el NH3 no. El NH3 no es la base. Ah, no, sí, sería el ácido conjugado. El NH3OH, todo junto, ¿eh? NH3OH sería el ácido conjugado. No se pierde el OH porque están unidos mediante enlace covalente. Por eso es que no se pierde el OH en la hidroxilamina, porque están unidos de manera covalente. ¿Alguna otra duda? No, de mi parte no, profe. Ya hasta quedó mejor de lo que le había preguntado. Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿O ya nadie tiene dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Creo que ya no, profe. ¿No? Bueno, ¿seguros? Después me van a estar mandando mensajes un día antes del examen. ¿Cómo se hacía este ejercicio? Es que ya tengo duda. ¿Cómo se hacía el otro ejercicio? Es que tengo duda. Ya no les voy a responder. Bueno, sí tengo una, Bueno, de una vez. pero es una duda que estoy arrastrando desde equilibrio químico, porque hubo un ejercicio que es que es con los números que están en la ecuación química. ¿Con los coeficientes? Ajá. O sea, imaginemos que cuando usted hace la disociación y balancea, le aparece por ahí un 2 o un 3. Por Ajá. ejemplo, ¿no? Un 2 o un 3. Y su duda seguramente es cómo lo pone al equilibrio. Sí, cómo lo expreso, por ejemplo, si es 2x o solamente x o algo No, así. es 2x o 3x, de acuerdo a la estequiometría. Okay. Entonces, si en reactivos estaba 2 moles de A y 3 moles de B, bueno, cuando expreso la tablita de variación de concentraciones molares en función de X y todo eso, la manera en cómo voy a encontrar esos valores de X que yo desconozco va a ser poniendo 2X o 3X, y eso lo voy a colocar en la constante de equilibrio. Entonces ahí ya cuando haga las sumas o las restas o las multiplicaciones, tengo que tomar en cuenta el 3x. Y para encontrar la concentración, pues también. Ya para calcular como tal la concentración, pues tendría que multiplicar el 3 por el valor de x para encontrar esa concentración. Okay. ¿Sale?
Y eso es en ambos lados, ¿no? En productos y en reactivos, o solamente es Sí, en el lado. no. Es en productos y en reactivos. Aplica para ambos. Tal vez si cuando usted hizo su reacción, perdón, su equilibrio, y balancea la ecuación y le da un coeficiente estequiométrico de 2 en el lado de los reactivos, pero en el lado de los productos le da 1, debe de poner también ese 2 en la constante y en todo del lado de los reactivos. Ok. Ujú. Gracias, profe. No, de nada. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, me comentan que entonces no vimos esto, ¿verdad? La estandarización de una disolución. No, No, profe. Ok, muchas gracias. Entonces me equivoqué y al otro grupo le volví a repetir la tarea. Ni modo. Entonces, bueno, ahorita lo que van a hacer es reunirse en equipos porque vamos a abordar un nuevo tema, que es la estandarización de una disolución. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en equipos? ¿Y para qué? Vamos a hablar ahorita de estandarización de una disolución y esto lo vamos a hacer porque vamos a ver qué patrones primarios se emplean para estandarizar disoluciones ácidas y básicas. Ese es uno. La siguiente es la preparación de una disolución patrón primario. Esta disolución no la vamos a hacer físicamente, pero sí lo vamos a hacer todo teóricamente, sí se puede hacer teóricamente. Ahora, con todo esto, pues se quiere que nosotros estandaricemos una disolución que se va a ocupar como reactivo valorante utilizando un patrón primario. Todo esto, si no lo manejan teóricamente, pues experimentalmente pues va a ser más complicado porque primero hay que entender la teoría para este proceso de estandarización y luego hacer la experimentación, que es lo más rapidísimo. Para ello, para que ustedes puedan entender a qué nos referimos cuando estamos hablando de estandarización, van a tener que buscar lo siguiente. Entonces, ¿me siguen escuchando? Sí. ¿Sí? Ok. Van a hacer lo siguiente en equipo. No es una investigación, no me van a tener que entregar nada, no van a tener que escribir nada, simplemente van a tener que buscar esa información y comentarla entre ustedes. Lo estoy haciendo por equipo porque justamente se pueden dividir, tú haces el 1, tú el 2, tú Efraín el 3, tú Anaí el 4, se van dividiendo la información, buscan y al final se juntan otra vez todos para ir diciendo, bueno, yo encontré que un pesafiltro, un desecador y una bureta es esto y esto y esto, y generalmente sirven para esto. Yo encontré que el agente desecante es esto, esto y esto y se ocupa en tal lado. Entonces, eso es lo que tienen que buscar, son 7 puntos de los que tienen que buscar. Les repito otra vez, no tienen que hacer la investigación, no me tienen que entregar nada. Es únicamente como una búsqueda de información y ya. ¿Para qué? Porque después les voy a dar un problema que justamente trata sobre la estandarización del hidróxido de sodio, y esa estandarización del hidróxido de sodio, ustedes tienen que proponer los cálculos o los procedimientos necesarios para poder encontrar la concentración de ese hidróxido de sodio. Pero si no tienen estos conceptos o no los han revisado o no tienen idea de qué son, les va a costar un poquito de trabajo pues entender por qué están haciendo eso. Entonces, solamente déjenme ver si en Classroom ya tienen ustedes ese apartado de estandarización. Creo que hoy mandó un documento de eso. Estandarización, sí, a las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, vayan a su Classroom y ahí, según yo, ya tienen publicado un apartado que se llama estandarización, y dentro de ese apartado tienen el documento que dice estandarización. ¿Para qué? Para que ahí vean la información que deben de buscar. Solamente confirmen si ya está ese apartado en Classroom.
Sí, profe, sí está. ¿Sí? Ya está, perfecto. Entonces, ya me dieron la confirmación. ¿Alguna duda que tengan? Jimmy, Diana, Carla, Maicon, ¿dudas? No, profe. Ok, entonces no hay dudas. Les estoy habilitando los breakout rooms para que puedan acceder a ellos de acuerdo a su número de equipo. Para esto, tienen 20 minutos, ¿ok? Tienen 20 minutos para buscar toda esa información. Tienen 20 minutos, ¿vale? Entonces, ya están habilitadas los breakout rooms para que puedan ingresar. Chequen esa información, divídanse para que lo investiguen más rápido, platiquen entre ustedes. Ya tienen la opción de presentar pantalla por si así lo desean. Y entonces en 20 minutos estamos de regreso para que platiquemos rápido y hagan su actividad. Entonces, si no hay dudas, por favor vayan a sus salas y comiencen a trabajar, por favor.
¿Cómo les fue? Estuvo rudo, profe. Yo no entendí ¿Sí? nada, profe. ¿Cómo creen que no entendió nada? ¿Terminaron de platicar, de buscar la información? De buscar la información, sí, pero de platicar, no. Ya no. Si es que se terminó antes la sesión. Entonces, Ya veo justamente, borroso. ya veo borroso, ya se está mareando. Les voy a habilitar por 15 minutos más las salas. Es que no me di cuenta y se las coloqué con tiempo limitado. Entonces, por eso lo sacó ahorita. Mi idea era que lo sacara a las 3:30. Pero, tomen por favor el tiempo son más o menos 14, 13 minutos, para que terminen de platicar, por favor, y regresamos a las sesiones. De hecho, ya les habilité otra vez los breakout rooms para que puedan ingresar y platiquen.
Ok, y ahora sí ya les dio tiempo de platicar un poquito más al respecto. Sí. Sí, ok. Eh, ¿Dudas, confusiones, dudas existenciales? No, solamente de los ejercicios. Sí, profe. Bueno, yo no entendí muy bien. Bueno, estoy confundido. ¿Normalización, estandarización y valorización son sinónimos o son diferentes? Sí, normalización y estandarización son sinónimos. Ujú. Esos son sinónimos. Y de cierta manera también la valoración, pero la valoración ya la ocupamos o utilizamos la palabra valoración cuando ya hacemos una valoración o la reacción de un ácido con una base para determinar pH, para determinar concentración o para algún problema que estemos tratando en específico. Ahora, les voy a platicar un poquito acerca de por qué tuvieron que investigar esto. Resulta que cuando nosotros hacemos valoraciones ácido-base fuerte o reacciones ácido-base, lo hacemos por varias cosas. Una de ellas es para encontrar la concentración de un ácido o de una base, de lo que queramos. Sin embargo, recuerden que nosotros siempre trabajamos con reactivos analíticos. Entonces, como nosotros trabajamos con reactivos analíticos, estos reactivos analíticos con el paso del tiempo, pues se van contaminando. ¿Por qué se contaminan? Porque se dejan destapados, porque se meten pipetas o pisetas, o se meten tubos de ensayo, lo que sea, se llegan a meter a los reactivos. Entonces, si no tenemos un cuidado adecuado de lo que introducimos en los frascos de reactivo analítico, pues con el tiempo se van contaminando. Entonces, al irse contaminando, pues su pureza va a ir disminuyendo. Y entonces, cuando nosotros queramos preparar un hidróxido de sodio, un ácido clorhídrico, un ácido sulfúrico, lo que quiera, lo que sea, el cálculo que nosotros hicimos para determinar la concentración de 0.5 molar o de 1 molar o de 5 molar, aunque nosotros hagamos el cálculo y el cálculo esté bien, la concentración a la cual estamos preparando esa disolución no es la que nosotros decimos. Entonces lo que hacemos es proceder a hacer una estandarización o una normalización. Se llama normalización porque hace el cálculo en concentración normal. Por eso se llama normalización. Y anteriormente se ocupaba mucho la normalización. Se ocupaba la normalización para estandarizar las disoluciones. Actualmente se quedó el nombre de normalización o de estandarización, pero hacemos el cálculo haciendo uso de la molaridad. Haciendo uso de la molaridad porque generalmente en todos los laboratorios y casi todos los artículos científicos manejan la molaridad, también los libros. Sin embargo, la normalidad pues se ha dejado un poquito en desuso, pero no estaría de más que, bueno, que también se metieran a investigar un poquito acerca de la normalidad y ver qué es. Recuerden que también es una forma de expresar la concentración, pero esta está en función de los equivalentes químicos. Para los ácidos y para las bases, pues está en función del número de OHs o de hidróxidos o de hidroxilos que se puedan intercambiar con el medio. El hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, la concentración de 1 molar es equivalente a la de 1 normal, porque solamente tienen un hidrógeno ácido que pueden perder o tienen un ion hidroxilo que pueden perder o ganar. Entonces, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio, la concentración 1 molar es igual a 1 normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos entonces, como se contaminan todos estos reactivos antes de poder utilizarlos, pues lo que hacemos es una normalización. ¿Y para qué hacemos esta normalización? La normalización la hacemos justamente para conocer la concentración real y exacta con la cual vamos a trabajar. Hablando en el aspecto del laboratorio, pues pudiéramos hacer la preparación del hidróxido de sodio o del ácido clorhídrico sin ningún problema, asumiendo que la concentración que ustedes calcularon y que que el cálculo les dio 1 gramo y pesaron 1 gramo de hidróxido de sodio para tener una concentración de 0.5 molar, si asumimos que todo eso es cierto y que no hay fallas, bueno, ustedes pueden trabajar
haciendo sus cálculos y sus prácticas sin ningún problema. El problema se presenta cuando van a la industria. En la industria ustedes no pueden suponer que todo el reactivo que están utilizando está puro y que la concentración que dicen que ustedes prepararon es la real. No lo pueden suponer porque ya les acabo de mencionar, hay muchas pérdidas, hay muchas contaminaciones y todo eso. Si a eso le sumamos su método de trabajo que es incorrecto o que es mal, todavía hay más pérdidas. ¿Por qué? El hidróxido de sodio es una base fuerte y el hidróxido de sodio se vende como es un sólido que tiene la forma de una lenteja, pero de color blanco. Entonces, ese hidróxido de sodio es higroscópico. ¿Qué significa eso? Que absorbe la humedad del medio ambiente. Entonces, imagínense si una lentejita de hidróxido de sodio absorbe la humedad del medio ambiente. Con el tiempo, la masa de esa lenteja va a incrementarse. ¿Pero por qué? Por la cantidad de agua que tiene en su interior. Cuando yo vaya, entonces los cálculos que yo hago para preparar alguna disolución de cierta concentración, yo los estoy haciendo asumiendo que esa lentejita está anhidra, que no tiene nada de humedad. Entonces, si yo con el paso del tiempo dejo que esta lenteja se vaya hidratando, tal vez esa lenteja seca pesaba 0.5 gramos, pero ahora con la humedad pesa 0.8 gramos. Entonces, dense cuenta que esos 0.3 gramos extra son por la cantidad de agua que absorbió, no por la cantidad de hidróxido de sodio. Entonces, todos esos detallitos nos van haciendo que la concentración que nosotros calculamos y para la cual estamos pesando nuestras disoluciones sea incorrecta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una estandarización. Entonces, esta estandarización nos va a ayudar a tener en cuenta y conocer el valor real de la disolución que yo voy a preparar. Aquí les voy a hablar de manera general más o menos de todo lo que se hace para una estandarización. Entonces, antes, para poder realizar una estandarización, yo debo de ocupar ciertos equipos que son especiales y una cierta técnica. La técnica ahorita se las voy a mostrar aquí. Entonces, vayan poniendo atención, vayan anotando si gustan, si tienen dudas, con gusto, me dicen, profe, tengo duda aquí, y entonces, ya nos detenemos. Entonces, imaginemos que yo voy a estandarizar hidróxido de sodio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces, para estandarizar el hidróxido de sodio, yo voy a hacer uso de un pesafiltros. El pesafiltro es este que yo tengo aquí en la imagen. Es como un frasquito pequeño de vidrio y este frasquito de vidrio, aquí en esta parte blanca que se ve tanto de la boca del contenedor como de la tapa, están esmerilados. ¿Por qué están esmerilados? Están esmerilados para que cuando se tapen se puedan sellar sin ningún problema y no se resbale la tapa del contenedor o el contenedor de la tapa. Recuerden que el vidrio es muy resbaladizo, entonces si no estuviera esmerilado, en un movimiento brusco se puede zafar la tapa o se puede zafar el frasco y se pueden romper. Entonces, lo que debo de hacer es lavar el pesafiltro y secarlo. Todo esto lo hago con guantes. Debo de manipular todos estos equipos con guantes. ¿Por qué los debo de manipular con guantes? Porque recuerden que en las manos, en la yema de las manos, tenemos grasita. Entonces, si andamos tocando todo, la mesa, el agua, el celular, los lentes, el cabello, la cara, se va acumulando cierta suciedad en las manos. Si yo toco esos instrumentos con las manos sucias, lo que hago es darle más masa a ese pesafiltros. A lo mejor es mínima la masa que yo le voy a agregar por la grasa o por la suciedad, pero a la larga me va a afectar en mis datos numéricos que yo tenga respecto a la masa. Entonces, este pesafiltro lo lavo, lo seco y entonces mido su masa o lo peso en una balanza analítica digital. Las balanzas analíticas digitales, recuerden, si no se los han dicho, tienen la capacidad que pueden medir hasta 4 décimas de gramo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este pesafiltro y una vez lavado y seco tiene una masa de 19.3455 gramos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago con este pesafiltro? A este pesafiltro yo le voy a agregar una cantidad aproximada de biftalato de potasio.
Ahora, si ustedes recuerdan o si lo investigaron ahorita cuando se reunieron en equipos, resulta que el biftalato de potasio es un patrón primario. Y es un patrón primario porque nos va a ayudar a conocer la concentración de otra especie desconocida. Por ejemplo, en este caso yo quiero estandarizar el hidróxido de sodio. Para poder estandarizar el hidróxido de sodio, yo voy a hacer uso del biftalato de potasio, porque el biftalato de potasio es un patrón primario. Y recuerdan las características con las cuales debe de cumplir un patrón primario para que pueda ser utilizado como patrón primario. Los que les tocó esa parte o los que recuerdan. ¿Qué características debe de tener un patrón primario para ser utilizado? Que tienen que tener composición conocida, Ok. elevada pureza. Elevada Estable pureza. ¿Qué más? Estable a temperatura ambiente. Debe ser posible su secado en estufa. Ok. No debe absorber gases. Debe reaccionar rápida y estequiométricamente con el titulante. Exacto. Y debe tener un peso equivalente grande. Ok. Por peso equivalente se refiere a una masa molecular muy grande o una masa molar muy grande. El biftalato de potasio, que es la estructura química que yo tengo aquí, el biftalato de potasio lo voy a nombrar como BP. Para ya no decir biftalato de potasio, voy a decir BP. Entonces, el biftalato de potasio es un ácido orgánico de una elevada pureza, de una masa molar muy grande, que es estable a temperatura ambiente, pero que también es estable a temperaturas muy elevadas. No reacciona tan fácilmente con el medio y la reacción con alguna base es muy rápida. ¿Por qué se refiere que las características de un patrón primario deben de ser, de que deben de reaccionar estequiométricamente con una base? Porque recuerden que hay reacciones químicas que se pueden llevar a cabo, pero que pueden tardar mucho tiempo para completarse al 100%. Entonces, cuando el biftalato de potasio se ocupa porque en cuanto entra en contacto con el hidróxido de sodio, reaccionan al instante. Su reacción es muy rápida y es estequiométrica. ¿Sí? Es estequiométrica. Aparte del biftalato de potasio, también tenemos otros patrones primarios. Esos patrones primarios dependen de qué yo quiera valorar. Si quiero valorar o estandarizar, vamos a hablar de estandarizar. Si yo quiero estandarizar una disolución de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio, voy a ocupar biftalato de potasio. Para cualquier base, yo puedo ocupar biftalato de potasio. Pero si yo quiero estandarizar un ácido como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico o el ácido sulfúrico, debo de buscar otro patrón primario que se adapte o que sea idóneo para estandarizar ácidos. Entonces, para bases, ocupo biftalato de potasio como patrón primario porque reúne todas las características. Ahora, ¿por qué aquí se está viendo que van a pesar una cantidad aproximada de biftalato de potasio? Bueno, esta cantidad está en función del volumen que yo voy a preparar de biftalato de potasio y de la concentración a la cual yo quiero este biftalato de potasio. Entonces, este 1.356 gramos está en función de que yo voy a preparar 50 mililitros a una concentración de 0.1 molar. Ahora, aquí entre paréntesis hay una pequeña nota que dice, en el pesaje se recomienda que se agregue una cantidad aproximada y no la cantidad calculada. En este caso sería 1.026 gramos. Entonces, la cantidad calculada es 1.026 gramos, pero la que yo voy a medir es 1.0356 gramos. ¿Por qué siempre pongo más además? Pongo más además porque el biftalato de potasio de cierta manera también absorbe un poquito de humedad. No lo hace como tal como el hidróxido de sodio, pero puede tener en su interior un poquito de agua. Entonces, cuando yo le quite toda el agua a ese biftalato de potasio, pues la masa obviamente va a disminuir. Se hace primeramente por eso. La segunda se hace porque luego llega a haber errores en las mediciones. De repente tienen pulso de maraquero sus compañeros, quién sabe por qué. Y entonces cuando están midiendo el biftalato de potasio, lo tiran.
Entonces, ese biftalato de potasio que ya tiraron en la mesa, en el piso o en la balanza, ya no sirve. Tienen que recogerlo y tirarlo. Entonces, imagínense si ustedes se limitan a una cierta cantidad de biftalato de potasio y por alguna extraña razón lo tiran, se les cayó o no saben qué es, pues ya no van a poder hacer nada. Entonces, tienen que repetir todo el procedimiento. Ahora, justamente se hace esto porque ya que les llevará mucho tiempo en la balanza pesar exactamente dicha cantidad. Generalmente, de biftalato de potasio ocupamos cantidades muy, muy, muy pequeñas. Entonces, es complicado a veces tener esa medida exacta. Entonces, lo que hacemos es medir así un poquito rápido, anotamos la masa que estamos midiendo real y con eso hacemos todo el cálculo. Entonces, esas son consideraciones generales. Ahora, ¿qué pasa? En el biftalato, en el pesafiltros, yo voy a colocar esa cantidad de biftalato de potasio. Y entonces voy a llevar a la estufa ese pesafiltros que en su interior tiene el biftalato de potasio. Por si no conocen una estufa, pues aquí les presento una en imagen. ¿Ok? Las estufas son unos aparatotes grandotes que parecen como un mini refrigerador, un mini frigobar, algo así. Bueno, porque en la facultad tenemos estufas de hace como 40 años. Entonces son unos aparatotes muy grandotes. Actualmente las estufas ya son aparatitos muy chiquitos, pero en la facultad no los tenemos. Entonces aquí se muestra pues un ejemplo, ¿verdad? De una estufa. En la estufa, pues tiene un termostato para regular la temperatura. En la parte superior se coloca un termómetro. Por la parte de arriba se introduce el termómetro y bueno, la parte donde se encuentra el mercurio del termómetro es la que debe de estar dentro de la estufa para que podamos saber a qué temperatura se encuentra esa estufa. Entonces, aquí hay una pequeña nota que dice, la perilla inferior de la estufa sirve para controlar la temperatura, aumentando o disminuyendo las resistencias internas de la estufa. Para saber a qué temperatura se encuentra nuestra estufa, es necesario utilizar un termómetro que se inserta en la parte superior de la estufa, como se puede observar en la imagen. Aquí está. Cuando se inserta el termómetro, el bulbo del mismo deberá estar en contacto con el interior de la estufa, lo que ilustra en la imagen de la derecha. Aquí está. Entonces, ¿qué prosigue? Después de esto, que ya encendimos nuestra estufa y ya alcanzó la temperatura, tenemos que desecar el biftalato de potasio. Entonces, continuamos. Dice, antes de utilizar el biftalato de potasio, se le introdujo a una estufa que se encontraba a tantos grados centígrados durante cierto tiempo. ¿A qué temperatura creen ustedes que debamos de colocar, a qué temperatura creen que debamos de tener en esa estufa para poder llevar el secado del biftalato de potasio? Al menos a 100. A menos de 100, dice sus compañeros No, Sebastián. al menos a 100. Al menos a 100. Es arriba de la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Arriba de la temperatura de ebullición del agua. En efecto, generalmente todo lo más común de los reactivos es que como se están tapando y destapando constantemente, lo más común es que absorban humedad del medio. Entonces, por eso se hace su desecación en la estufa, para poder eliminar toda el agua que nosotros podamos. Y entonces, la temperatura de la estufa no puede ser menor a 100. Entonces, tiene que ser de 100 grados hacia arriba. Generalmente tampoco colocamos 100 grados centígrados en la estufa. Siempre colocamos 110, de 105 en adelante. Porque recuerden que el agua ebulle o se evapora a 100 grados. Bueno, a menos de 100 grados, como 99, aquí en el Estado de México. Entonces, colocamos la temperatura a 100 grados centígrados. Y el tiempo que nosotros dejamos ese pesafiltros con el biftalato es muy variable. Pueden ser 5 minutos en la estufa, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20. Aquí se hace por intervalos cortos, de 5 a 10 minutos. ¿Para qué? Para que también el biftalato de potasio no se queme. ¿Por qué decimos que no se queme? Porque el biftalato de potasio, como es un ácido orgánico, recuerden que todas las cosas orgánicas que contienen carbón se pueden quemar. Entonces, aunque no esté en la flama directa, el biftalato de potasio, como es un ácido orgánico,
se puede llegar a calcinar. Si llega a suceder eso, entonces todo lo que hemos hecho tenemos que volver a repetirlo. El bifstalato de potasio se comienza a ver como amarillito al principio o ya negro cuando se quemó. Si sucede eso, bueno, tenemos que repetir el procedimiento otra vez. Entonces, a una temperatura de 110 grados centígrados durante 10 minutos, con el fin de eliminar toda la humedad posible que se pueda contener en el bifstalato de potasio. Y ahora no solamente en el bifstalato de potasio, también en el pesafiltros. El pesafiltros, recuerden que es de vidrio, y el vidrio es, dependiendo del vidrio que se esté utilizando, es un poco poroso. Entonces, como el vidrio es poroso, en la estructura interna del vidrio también hay moléculas de agua incrustadas. Entonces, cuando se lleva a calentamiento en la estufa, tanto el bifstalato de potasio como el pesafiltros se elimina el agua que tengan los dos. Entonces, las masas van a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Entonces, se pone el pesafiltros en la estufa durante cierto tiempo y después ese pesafiltros se saca. Se saca ese pesafiltros, ¿para qué? Pues para medir su masa y enfriarlo. Entonces aquí dice, se recomienda que se introduzca el pesafiltros dentro de la estufa, colocado dentro de un vaso de precipitados, que se encuentre etiquetado con nuestros datos, ya que esto evitará que por el tamaño del pesafiltros se vaya a caer dentro de la estufa, vaciando su contenido dentro de la misma. Aquí ya hay que adaptarse a las condiciones de cada una de las estufas. Ahora, pues ese pesafiltros, como está a una temperatura muy elevada, no lo podemos agarrar directamente con las manos porque el guante se quemaría y nosotros nos quemaríamos. ¿Qué es lo que hacemos? Ocupamos unas pinzas de crisol para poder manipular y sacar este pesafiltro. Entonces, este pesafiltro lo sacamos con las pinzas para crisol y recuerden que está caliente. Yo no puedo hacer la medición para nada en caliente en una balanza analítica digital, porque las balanzas analíticas digitales tienen un sensor en el platillo. Este sensor también está adaptado a cierta temperatura. Si nosotros colocamos algo caliente, la temperatura se transmite por todo el platillo y llega al sensor y entonces se descompone. Y entonces tenemos que dejar enfriar ese pesafiltros. Entonces, ese pesafiltros nosotros lo enfriamos en un desecador. Entonces, una vez que nosotros sacamos ese pesafiltros de la estufa, procedemos a enfriarlo en un desecador. Entonces, aquí en la imagen se muestra un desecador de manera general. También son de vidrio los desecadores. Y en estos desecadores, pues justamente se ocupan, nosotros lo ocupamos para enfriar, pero también se ocupa para quitarle la humedad o para evitar, mejor dicho, se ocupan para evitar que algunas especies sólidas o reactivos adquieran nuevamente humedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos desecadores en su interior tienen unos reactivos químicos que justamente absorben la humedad. Y entonces, como está tapado, el interior de este desecador está libre de humedad. Entonces, ¿cuál es la manera correcta para poder destaparlo? La manera correcta para destapar un desecador es deslizar de manera horizontal la tapa. Se hace de manera horizontal porque si nosotros subimos o jalamos la tapa como normalmente lo hacemos con muchas cosas, pueden ocurrir dos cosas. Como de cierta manera hay un vacío dentro del desecador, hay un vacío, cuando nosotros jalamos la tapa, pues se jala junto con todo el pesafiltro, con todo el desecador, y a veces ha llegado a ocurrir accidentes de que como lo hacen muy fuerte, el desecador sale volando y se rompe. El pesafiltro es un aparato de laboratorio muy, muy caro. Aproximadamente costará como unos 10,000 pesos un desecador, y entre más chiquitos los desecadores, más caros. ¿Por qué? Porque es un vidrio muy grueso y tanto la tapa como la boca del desecador vienen esmeriladas. Es decir, se les hace un procedimiento especial para que no se deslice la tapa fácilmente. Entonces, en este desecador se lleva a enfriamiento nuestro pesafiltros. Recordemos que de manera horizontal se destapa y de manera horizontal también se vuelve a tapar. Entonces,
Después que ya se enfrió ese pesafiltros, pues lo que hacemos es medir la masa. Entonces, para evitar que durante el enfriamiento se vaya a humedecer, se pondrá el pesafiltro dentro de un desecador, en el cual en el fondo contiene agentes secantes. Estos agentes secantes, bueno, ya dijimos que son los que absorben humedad, que mantienen un ambiente seco en el interior del mismo. Normalmente el tiempo recomendado es de aproximadamente 2 horas. Esto depende mucho de lo que ustedes estén secando. A veces se deja en el desecador por lo menos media hora. Media hora por pesada, ¿eh? Entonces, tiempo en el cual deberá purgarse de vez en cuando el aire dentro del desecador, ya que de no hacerse, el aire caliente al enfriarse tiende a contraerse, haciendo muy difícil de abrir el desecador. Entonces forma como un vacío que nos impide abrirlo. Ahora, una vez que ya está frío, se debe de colocar la tapa del pesafiltro, y entonces, igual con los guantes, se lleva ese pesafiltro a la balanza a medirlo. Entonces, vamos a tener una masa inicial. Una vez que ya hicimos todo el procedimiento, lo volvemos a pesar y vamos a darnos cuenta que la masa inicial ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido? Porque ya se evaporó cierta cantidad de agua. Lo que volvemos a hacer es otra vez llevar el pesafiltro nuevamente a la estufa. Otros 10, 15, 20 minutos, sacarlo de la estufa, volverlo a poner en el desecador, esperar otros 20 minutos, volver a medir otra vez el pesafiltro con todo lo que tiene y ver si la masa otra vez vuelve a disminuir. Si la masa otra vez vuelve a disminuir, otra vez repetimos lo mismo. Llevamos ese pesafiltro a la estufa, esperamos el tiempo necesario, lo sacamos, lo enfriamos, lo volvemos a medir. Si la masa nuevamente vuelve a bajar, otra vez repetimos el paso. Vamos a repetir este paso cuantas veces sea necesario hasta que las masas ya no cambien. ¿Ok? Este procedimiento se repite hasta que las masas ya no cambien. Entonces, imaginemos en este ejemplo que se muestra aquí, después de haber realizado 2, 3, 4 o hasta 5 veces ese procedimiento, tenemos una masa de 19.3456 gramos. Ahí ya no cambió la masa del pesafiltro con lo que tenía adentro. Cuando ya tenemos esta masa, ahora sí, ya podemos preparar la disolución de biftalato de potasio que al principio habíamos dicho, para concentración de 1 molar en 500 mililitros. Ahora sí, ya que conocemos la masa real sin agua del biftalato de potasio, ya podemos proceder a preparar la disolución. ¿Por qué? Porque de esta manera aseguramos que toda la masa corresponde, al biftalato de potasio. Y entonces, por lo cual, yo puedo conocer con exactitud la concentración real del biftalato de potasio. Entonces hago la preparación, hago la disolución, hago la dilución, lo pongo en el matracito, lo etiqueto y todo, y se digo que la concentración ahí tiene 0.5 molar, esa concentración es real, es exacta, ya no va a cambiar. Y a partir de ese patrón primario, yo puedo comenzar a estandarizar todas las disoluciones. Digamos que el patrón primario de biftalato de potasio es mi referencia para poder normalizar todo lo que yo quiera, siempre y cuando sean bases. Entonces, después sigue aquí, hacer los cálculos respectivos para determinar la concentración del BP. Primero determinamos la cantidad de BP que se colocó dentro del vaso de precipitados, que fue una masa de tanto. Esta cantidad de BP, una vez disuelto, se aforará al volumen mencionado o que nosotros deseemos, lo cual nos dará una concentración X. X nos va a dar una concentración X en molaridad del biftalato de potasio. Entonces, como esa concentración es real, procedemos a la estandarización del hidróxido de sodio. Aquí de manera general les muestro un esquema de cómo se realiza una estandarización. Aquí tenemos un soporte universal con una pinza de mariposa, y esa pinza de mariposa tiene una bureta. En la bureta yo coloco lo que en la bureta yo coloco la disolución de la cual yo conozco la concentración. En este caso, aquí en la bureta yo voy a colocar la disolución de biftalato de potasio.
porque esa es la que yo conozco realmente su volumen, o puede ser al revés, ¿sale? No hay ningún problema, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Aquí tengo un agitador magnético y aquí tengo un matraz Erlenmeyer. En el matraz Erlenmeyer, generalmente yo coloco la disolución de la cual yo no conozco la concentración real y la quiero conocer. En este caso pondríamos el biftalato de potasio en la bureta y en el matraz volumétrico, en el matraz Erlenmeyer colocaría el hidróxido de sodio. A este hidróxido de sodio yo le voy a colocar unas gotas de indicador ácido-base. Generalmente cuando trabajo con biftalato de potasio e hidróxido de sodio, yo coloco fenoftaleína como indicador. Entonces voy a ver un cambio de vire de incoloro a rosa. Cuando yo haga ese cambio de vire de incoloro a rosa, pues entonces doy por terminada mi valoración. Entonces, ya son las 4. Hasta aquí terminamos esta parte. Ahora, en Classroom les voy a subir lo que ustedes tienen que hacer. Justamente se está publicando en este momento. Entonces, ahí ya está lo que ustedes tienen que hacer del ejercicio de la estandarización de hidróxido de sodio. Voy a tratar de, bueno, háganlo así. Ustedes resuélvanlo así ahorita con lo que investigaron, con los que les platiqué. Resuelvan ese ejercicio de la estandarización de hidróxido de sodio. Hagan todas sus anotaciones en una libreta, en un archivo de Drive, de lo que quieran, para que tengan ahí todo registrado. Y entonces en la clase del día viernes, nos muestren sus cálculos y veamos qué procedimiento utilizaron, cuál fue su análisis, para ver si está correcto o no. Si está correcto o no, bueno, pues ya haremos allá haciendo las adecuaciones pertinentes para que quede claro cómo es la estandarización de un hidróxido de sodio. Y ya después vamos a proceder, ahora sí, a las reacciones ácido-base. ¿Dudas que tengan? No. ¿No? Bueno, pues entonces, aquí terminamos la sesión del día de hoy. Nos vemos el día viernes, por favor. Revisen los ejercicios, háganlos en equipo o háganlo individual, como gusten. No es para entregarse, pero sí es para que vayan viendo cómo se resuelve toda esta situación. ¿Vale? Entonces, si no hay ninguna duda, bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Gracias por haber tomado el tiempo y poder asistir. Nos vemos el día viernes. Que tengan una bonita tarde. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Que estén bien.